Muy buenas tardes. Quería agradecerles sobre todo la presencia que tienen, pero también esta mesa, esta ponencia, estaba 3 integrantes que uno no ha podido venir, precisamente un sacerdote de la Universidad Rafael Andívar, que iba a participar con nosotros y en otra ocasión lo podremos tener, así es que somos nosotros dos los que vamos a tener esa oportunidad. Haciendo el programa de este congreso, y que tiene un hilo conductual que ustedes han ido descubriendo, aunque al inicio el doctor Jerónimo Acevedo dijo, no estoy de acuerdo, digo muchas cosas del primer tema, y ustedes han ido descubriendo cómo y por qué obedecía esa introducción con el tema que el doctor desarrolló. Sin embargo, este preciso momento, estábamos en ese impasse y digo, bueno, entre todo lo que se ha dado, ¿por qué no abarcar el tema, la docencia con sentido, y un sentido que podemos poner todos? ¿Y por qué obedecer a esto? Una, soy docente definitivamente, pero sobre todo soy una persona con responsabilidades en la docencia. Estando visitando la Universidad de San Carlos que fue el día de ayer o antier, que fue el primer día que estuvo aquí el doctor Carlos Díaz, fuimos y nos hicieron las estadísticas de Guatemala y un porcentaje en el cual ha bajado el analfabetismo. Pues somos 15 millones de habitantes en Guatemala y sí encontramos que durante 2 décadas se mantuvo y se ha sostenido y ahorita ha bajado a un 15%. Pero ¿cómo son los docentes? Y en eso me fijé. Jovencitos que están sacando ahí el magisterio después del bachillerato y tratando de sacar un título para ser maestros, sinceramente y con mucho respeto lo digo, tienen desde luego el deseo de trabajar, pero la docencia no es un trabajo, sino que la docencia verdaderamente es una misión y una vocación. Es un llamado a formar, un llamado que el profesor, pues los hay muchos, pero vamos a empezar con algo muy importante. La docencia forma, y forma con conciencia y con respeto a la persona que tiene uno el privilegio de otorgarle los pobres conocimientos que uno debe de enriquecer. ¿Qué sucede en la docencia? Pues yo he visto mucho que la improvisación es una de ellas. Y la improvisación, ahí hablaba yo con el doctor Carlos Díaz y podríamos decir cuál es el síndrome googleano, que podríamos agregarlo ya al DSM-5. Y Google para aquí, Google para allá. Dentro de todos los síndromes que se dan, improvisamos. Si hay algún tema que nos dicen que tenemos que desarrollar, pues lo que hacemos es buscar qué dice Wikipedia, le agregamos y ahí lo pusimos. Ahora bien, ¿cuánto profundiza en Guatemala? Estoy hablando de Guatemala. Verdaderamente en la investigación y en aquello que le lleve a producir un cambio en el corazón del hombre si están desencarnados. Porque a mí no me interesa el indígena ni me interesa aquel que no me va a producir un rédito personal o inclusive los aplausos que ustedes bondadosamente nos dan. Han mencionado todos los ponentes al doctor Carlos Díaz como el punto de referencia. Algunos se inhiben, otros le llaman y le dicen, pero hasta la fecha y con toda la amistad que nos tenemos, pero no he visto yo que digan cómo se siente Carlos Díaz ante tanto llamado y tanta referencia como diccionario. Sé que Jerónimo lo ama, sé que todos lo respetan y lo quieren, sin embargo, muchas veces hacemos eso con los libros, etc. Y mi pregunta es, ¿cómo se siente mi alumno cuando está ante esta mujer que se atreve a decir que es docente? Tengo títulos, desde luego que los tengo. He estudiado y rebanado la cabeza y los sesos, indudablemente. Nunca descanso de estar leyendo, instruyéndome y tratando de dar lo mejor, porque siempre se lo he dicho, al menos no sé qué porcentaje hay aquí de alumnos míos, pero también es un dato muy, muy importante, que del Instituto de Ciencias de la Familia hay un porcentaje, mas no es todo. Y el resto de los que nos están conociendo son las puertas abiertas a un futuro para que nos conozcan. Y a mí eso me llena de muchísima alegría, porque la resonancia ha llegado a otros ámbitos y ha llegado porque hemos obtenido nosotros una respuesta, porque el docente, al menos de mi parte, puedo decirlo y los muy cercanos, amamos dar aquello que conocemos para que los otros sean mejor que nosotros. Ahora bien, ¿qué sucede con el profesional en la docencia sin corazón? Hablaba Felipe, que hizo una
llamado ahí sobre la logoterapia y que no estaba en la fiesta Dios. Bueno, vamos a tomar una breve, nada más observación. Claro, que en la logoterapia es específico Víctor Frankl decir que ese logos, ¿sí? Es una respuesta, por ejemplo, y que se deriva desde el griego. ¿Sí? Y cuando habla de la parte espiritual, dice, no es la espiritualidad o la religiosidad, ¿sí? El religar del hombre con Dios, es muy claro. Pero en esa sintonía única que encontramos, muchísimas veces, tanto el que es y que quiere ser educado como el que va a una psicoterapia, también tiene un encuentro divino que no lo podemos quitar. Si nos volvemos, tanto como docentes, como profesionales, ajenos en el corazón, y somos psicoterapeutas, psicólogos clínicos, psicólogos familiares, inclusive con doctorados, que el doctorado lo tenemos en esta institución, y el título se nos sube acá, ¿en dónde queda la vocación? Ese llamado que hemos tenido y que a través del talento y lo que se nos facilita para algunos, pero sobre todo lo que amamos hacer, no descansamos hasta no ver que el otro brille. Ahora bien, dentro de toda esta riqueza que podemos tener, yo veo una población en Guatemala que el 42% que tenemos de los 15 millones son indígenas. Y de estos 15 millones descienden de distintas etnias indígenas descendientes de los mayas, que entre ellos no se comunican. Y si los educadores y formadores en Guatemala salen como lo que vi yo, que están estudiando, no porque la universidad lo dé mal, por favor, no quiero ningún malentendido. Pero como llegan estos niños de las escuelas públicas, que ahí sí lo digo, van muy mal y pobremente preparados, es imposible que puedan ser buenos educadores y formadores y en esta docencia encontrarle sentido a la vida cuando lo que necesitan es una tortilla, un pan y cómo salir adelante con sus hijos. Es un trabajo mal remunerado, porque la docencia no nos hace millonarios. He de decirles que estamos acá, los que estamos todos aquí reunidos, pues no creo que tengamos ninguno, un galeón con oro, ¿verdad? Nos hemos desgastado la vida, dando la vida con alegría, mas no con una remuneración requerida para obtenerlo. El docente, el que está dando clases, por ejemplo, a veces sí es bien remunerado, pero los que estamos formando y educando es una vocación que no necesita y exige el ser remunerado en realidad como debería ser recuperado. Ahora bien, reconocido. Si formamos, ¿qué es lo que formamos? Y la pregunta para mí siempre es, ¿a quién usted tiene el privilegio de formar? Y yo me la pregunto, ¿a quién tengo yo el privilegio de formar? Y para mí es esa persona. Y esa persona que esa institución insiste y es su plataforma. Quienes no nos conocen, quien nunca ha oído del ICF lo están descubriendo. Si estoy al lado de quien verdaderamente el personalismo comunitario no es que lo haya difundido con palabras y todo lo que sabe, lo vive realmente y lo ha trasladado a los demás que hablan precisamente de personalismo y que lo viven y son nuevas propuestas, ¿por qué no? Ese es el fundamento que sostiene a todo profesional de esta institución. ¿Quién es a quien ustedes llegan? ¿A quién queremos formar? ¿Qué es el educador? En una ocasión, yo escuchaba a quien respeto en su memoria, a Gervasio Comazzi, un sacerdote salesiano. El sacerdote salesiano nos enseñó en realidad el trípode en el que se sostiene, sí, el sistema preventivo de Don Bosco. Y ese sistema preventivo de Don Bosco, en ese trípode, amor, el amor amareboleza, la razón, ¿sí? Y la religión. No se quita. Y es aquella relación con Dios, ser razonable con la edad de los niños y el amor. Y un educador, un formador, con ese trípode ya debería de estar verdaderamente dándose los cambios. Y el cambio que debe tener aquel que enseña, aquel que también se deja enseñar, porque esa es la otra parte que ya voy a ir yo finalizando, o usted me dice qué tiempo me queda para trasladarle ya al doctor Díaz, que sigamos en este.
coloquio tan hermoso que para mí fue verdaderamente en la estructura del programa. Y Sergio me lo decía, veo que en este congreso hay alguien que sabe a dónde va y cuál es la meta de ese congreso. Y tengan por seguro que sé a dónde vamos, sé por qué se formó y cuál es el deseo real para que ustedes salgan con algo que les deje verdaderamente como una resonancia en su corazón. Si dicen qué bonito, y cómo habló Alejandro, pues Alejandro es el motivador más grande del mundo. Tiene una riqueza, es joven, es su ya. Hombre, si es un musical que se dice, no, bailemos el tango ahorita, bailemos lo que tú quieras, o un mate, vámonos ya. ¿Por qué? Porque es impresionante la riqueza que tiene él, pero eso es lo que él verdaderamente da. Pero si ustedes salen con eso, o salen con las ocurrencias de Jerónimo y con toda la riqueza que Jerónimo nos puede dar, o que con que Felipe, que tenía 2 días o 2 meses en un ataque de nervios casi que catatónico porque iba a presentarse con el doctor Díaz, por Dios santo, ¿sí? Que se están presentando a este buen hombre y buen amigo como que si es el Niágara en bicicleta. No, no es así, ¿sí? Y luego encontramos, por ejemplo, que están descubriendo en Clara Martínez los niños. Hombre, ¿y no son madres? Pues hagan lo que con sus niños hacen. No recurran a tanto papel y tanta cosa, por el amor de Dios. Salgan con algo que les transforme su vida y su corazón. Algo que verdaderamente modifique la actitud que estamos teniendo para hacer luces y caminos con sentidos para los demás. Eso para mí es formar. ¿Y cómo me formo yo? Escuchando y aprendiendo. No paro. Quien lo diga. Una actitud, una palabra. Hoy mismo, siempre, y se lo digo a quien trabaja, y tengo yo el privilegio de trabajar yo con ella, Gisela, que es mi compañera. Todos los días, enfrente de la clínica, es un caminar de guatemaltecos que bajan de las camionetas atiborradas, y es una cantidad de gente que van como en una marcha, todos en un traje oscuro porque es el que no se ensucia. El pobre no tiene jabón para estar lavando 2 veces, ¿sí? O es café oscuro, o azul oscuro, o negro acaso. Y van con una actitud hacia la vida. Van caminando firmes, el pelo apenas húmedo muchas veces. Si no es húmedo, es vaselina, de esa que se tiran para que no se les mueva el cabello, ¿sí? Y las mujeres igual, con pierna gruesa de caminar, con un volumen que no lo tengo yo definitivamente porque estoy en el carro 4x4 y entonces ni se desarrollan músculos. Esa es el pueblo de Guatemala. Ese es el guatemalteco que está buscando también encontrar personas que les ayuden a formarse y que se sientan orgullosos de ser guatemaltecos. ¿Qué es eso que un guatemalteco pueda decir? Guatemala peor, Guate peor. Estamos de mal en peor porque en Guatemala, aquí lo he oído, es que el guatemalteco siempre llega tarde, es de nosotros. Carajo, eso es mala educación, falta de respeto. Y eso no es estar formado. Entonces, ¿quién no nos formó? Fue el colegio, fue la familia. Entonces, para mí, en esta oportunidad, al lado de Carlos Díaz, no es ningún temor, porque los dos tenemos nuestros ámbitos, y los dos somos personas, pero los dos somos amigos y tenemos una misma causa. Sin embargo, no le conocía hace mucho, no lo había oído ni mencionar. Y cuando me dijeron, ¿tú lo conoces? Siempre se refirieron a él como la persona que tiene 7,000 palabras guardadas sin descubrir y que 7 millones después alguien tal vez descubre esa riqueza, pero nadie me habló de la persona Carlos Díaz. Y eso me impresionó. Y me impresionó porque a mí me impresiona la persona. Lo que saben es nuestra harta obligación como formadores y educadores de tenerlo. Eso es. Pero queremos tener profesores light. Profesores que se aprenden 2, 3 frases, algunas técnicas y ahí vamos. No debemos dejar de formarnos. Entonces, yo en esta breve intervención, porque seguiré aprendiendo siempre, diría yo que para estar siendo verdaderamente educadores, necesitamos ser profesionales, prepararnos, estudiar, estudiar y estudiar y estudiar. ¿Cuántas horas de televisión le damos? Si vamos a profesionalización, nos falta mucho
porque no investigamos, no estudiamos, no profundizamos y creemos que un título que lo tenemos en alguna clínica o lo tenemos en algún lugar para que todos nos vean, y si sacamos una medalla magna cum laude, la ponemos hasta con luz indirecta para que los demás miren que yo estudié mucho. Pues no se trata de eso. Hasta el día en que yo cierre mis ojos, dejaré de aprender. Gracias. Bueno, pues que no los cierre pronto, ¿eh? No los cierre. Como le decía Sancho a Don Quijote, no se me muera su merced, no se me muera, porque si su merced se me muere, ¿con quién podré yo salir a fracasar tan hermosamente cada mañana? Bien. Bien. La verdad es que está muy bien puesto el título de esta mesa, la docencia, una vocación de sentido. Ustedes saben que la palabra vocación tiene un triple sentido, es lo que decía Max Weber. Pero en realidad no voy a hablar de él, sino que voy a decir que la vocación es una forma de ser persona. No hay más que una vocación, ser persona. Quien no tenga la vocación de ser persona vive en una equivocación. No hay más que esa. Esa se podrá hacer de muchas maneras. Yo, por ejemplo, mi vocación primera y la que todavía aliento en lo que queda de mí ha sido la que tuve de joven, cantante de una banda de rock, porque puede haber algo mejor. Y como no tengo ya ni voz, pues por lo menos, al menos me queda la palabra, como decía el poeta. Hay tres, eso por un lado. Por otro, yo no he hecho nada en mi vida que no sea aprender y enseñar. Nada más. Soy un inútil en todos los campos. Por suerte he tenido la posibilidad de dedicarme exclusivamente a estudiar. Por tanto, la gente pues eso lo admira mucho, pero no admira a un peón de albañil de estos que están ahí en el andamio jugándose la vida, que están 8 o 10 horas estudiando, no cobran nada, no firman sus ladrillos, y eso es lo meritorio. Por tanto, yo doy gracias al cielo por haberme dado la posibilidad de estudiar a cambio de ningún otro servicio a la sociedad. Lo siento. Soy además hijo de maestros rurales. En aquella España, yo nací en el 44, después de Cristo, eso sí, pero en el 44, y entonces se decía, pasas más hambre que un maestro de escuela, ¿verdad, María Ángeles? Bien, y era verdad, Por tanto, ese es mi título de gloria. ¿Usted qué es? Hijo de maestros rurales. ¿Usted qué quiere ser? Maestro rural. Esa es la galería de fotografías de que nos hablaba Felipe. Esa que uno va incorporando en su corazón, la genealogía de la estirpe más noble. 2 puntos. Para mí, ser hijo de maestros rurales. Dicho lo cual, ya directamente, y para no marear la perdiz del ego, voy a decir las 3 dimensiones que me parecen básicas de la condición de maestro. La primera, el maestro es un nutridor. Por tanto, la de nutrir. Tengo grabado en mí una imagen que relata Martin Buber en sus cuentos, en sus relatos hasídicos. Son 2 volúmenes, son 3 volúmenes, yo los he traducido. Y dice ahí Martin Buber que en el infierno cada quien quería
comer cada quien para sí mismo con una gran cuchara y no le cabía en la boca. Pero en el cielo, con pequeñas cucharas, unos alimentaban alargando el brazo la boca de los otros, de manera que comían todos, aunque con pequeñas cucharas. ¡Qué imagen tan hermosa del cielo y tan realista del infierno! El infierno es un gran estómago desiderativo, sin la capacidad de abrir la boca ni siquiera para decir tú. Por tanto, uno, cuando nutre al otro con su pequeña cuchara, sabe que solo puede nutrir si es nutrido por otras pequeñas cucharas. Por tanto, para mí, el maestro es un nutridor nutrido. Del mismo modo que hablaba yo ayer del soy amado, luego existo, si alguien no me nutre, yo no nutro. Y eso sí lo tengo grabado en el RH de mi alma. Bien, yo discreparía con mi queridísimo Felipe, y él conmigo, por tanto, no pasa nada, Felipe, con esa frase que él casi cerró su excelentísima disertación. Es una frase de Michel Onfray, y es la siguiente: la vida filosófica se lleva a cabo entre uno mismo y uno mismo. ¡Qué barbaridad! La vida filosófica, como cualquier vida, es intencional. Nadie es autodidacta. Un autodidacta es un subnormal profundo. Nadie se enseña. ¿Qué es lo que esa autodidaxia es la que manifiestan todos estos héroes de la farándula, los que salen en el Hola y en la televisión, cuando les preguntan, ¿usted no le debe nada a nadie? Y dicen, no, a nadie. Digo, qué inteligencia tan feraz y qué egoísmo tan feroz. Qué vergüenza. Usted no le debe nada a nadie. No, yo a nadie. Usted no se arrepiente de nada. No, yo no me arrepiento. ¿Por qué no se arrepiente usted? ¿Cómo me voy a arrepentir yo de haber hecho daño a alguien si el alguien no existe fuera de mí? Luego no me arrepiento. Entonces, entre los vanidosos no puede haber un maestro. Uno puede tener sus defectos, sus vanidades, y desde luego yo no tengo inconveniente en reconocer que soy un saco de vicios. Bueno, ya no lo voy a remediar, así que me abandono al saco. Pero ese profesor que viaja con cristales polarizados, que es una afición de los ricos, cree que él puede mirar sin ser mirado. Cuando tú crees que puedes mirar sin ser mirado y sin ser visto, haces el ridículo ante Dios y ante la historia. Porque yo no soy los ojos con que me miro, sino los ojos con que me ves. Estamos tan acostumbrados a la vida polarizada, privacidad, exclusividad. Yo cuando veo que pone un cartel, admisión exclusivo, yo digo, ¿exclusivo o excluyente? Bueno, esto le da igual al que va con cristales polarizados, porque tiene tanta necesidad de ser asimétrico que no acepta el que le vean sin polarización. Es el vicio de los ricos. Bien, por tanto, yo creo que frente a esta actitud, el maestro no puede perder el tú en el camino. Así se llama también uno de mis pequeños folletos, no perder el tú en el camino. Nutrir siendo nutrido. Porque
¿Se puede expresar de otro modo con Ferdinand Ebner? En el personalismo hay mucha gente más, además de Karol Wojtyła, Y Karol Wojtyła no es el filósofo más importante, es como yo, sabe lo que yo, o menos, porque ha estudiado menos. ¿Se dan cuenta? Lo digo esto con paz, sin soberbia, con tranquilidad, porque no confundan al Papa ya es otra cosa, con Karol Wojtyła, un profesor de filosofía, punto. ¿De acuerdo? Esto es muy sano y muy logoterapéutico. Bien. Entonces, uno de los grandes pensadores, a mí me gustaría que quien sabe hablar de Karol Wojtyła sepa bien y haya leído a Ferdinand Ebner, a Franz Rosenzweig, de los que no tienen idea. Entonces, no se puede ser un nutridor de una sola sopa. Y con la única sopa, la mejor del mundo. Eso desnutre. ¿Están de acuerdo? Si no lo estuvieran, peor para ustedes. Bien, aquí no sé si ven, pero la verdad es que yo nunca he aprendido a manejar esto. Me preguntan, ¿necesita cañón? Digo, pero si soy pacifista, hombre, no me vengan a mí con eso. Vamos a ver. Ferdinand Ebner, que escribió un libro precioso, y es el principal de él, que se llama Das Wort und die geistige Realität, la palabra y las realidades espirituales. Estoy traduciendo ahora. Así lo puedo terminar pronto y te lo regalo. Dice, distingue entre Wort, bueno, los analfabetos funcionales todo lo leen en inglés, pero en alemán esto no es inglés. Se lee Wort, no Wort, Wort. Wort significa palabra. Y dice él, solo es palabra la palabra que es respuesta, Antwort. Es decir, si mi palabra no responde a tu palabra, no es palabra, es bla, bla, bla. Por tanto, toda palabra es respuesta. Y fíjense que además, y esto me voy a perder en un detalle, pero bueno, la palabra responder viene de responsdeo, responsum, de donde sale, significa volver a casarse, respondere, es decir, comprometerse continuamente, decir sí a la otra palabra, configurándola como respuesta, palabra respuesta. Y termina Ebner diciendo que todo Antwort, que no hay respuesta si no hay responsabilidad, Antwortung. O sea, si yo no me hago responsable de lo que te respondo, no te respondo. Te abandono. Wort, palabra. Antwort, respuesta. Verantwort, responsabilidad. Eso es volver a casarse. Por lo tanto, me urge mucho decir que fuera los cristales polarizados. Entonces, ser responsable, por tanto, es ser corresponsable. El otro también responde por ti. Si el otro es el que viaja en cristales polarizados y no te mira, me encanta yo nunca había oído esto, mañana te miro, en lugar de mañana te veo, como decimos nosotros, es precioso esto de aquí. Sí, bueno, pues no sé qué decía del mirar, ya lo voy a olvidar. Bien, entonces, ser corresponsable, porque si no eres corresponsable no estás educado. Como alguien de ustedes recordó, me parece que fuiste tú, cuando alguien dijo que para educar a un individuo hace falta educar a toda la tribu. Fuiste tú, hermanito. Gracias. Entonces, es verdad. Con un ejemplo. Nosotros tenemos un ahijado que es como un hijo. Es negro, es de Guinea Ecuatorial. Cuando pues tuvimos nuestro contacto, él
era muy jovencito, quiso ser sacerdote y lo es. Entonces, al día de que cantó misa, Joaquín, pues yo tan feliz le dije, bueno, llama a tus amigos, vamos a hacer un banquete, tú dime los que sois. Y como es muy prudente, dijo 20. Pero el día iba a decir de la boda, del bautizo, o el día del que cantó misa, bueno, empezaron a llegar negros. Todo se volvió negro, hasta lleno de negros, todo. Y digo, pero Joaquín, ¿no me habías dicho que eras 20? Dice, sí, pero son mis primos. Porque en Guinea Ecuatorial y en muchas zonas de África, todos los de tu tribu son tus familiares. Así que le echamos más agua al caldo. Hay que ser corresponsable. Eso es el índice de renta per cápita. No, eso no es renta, es el índice de desarrollo humano. Eso sí. No se desarrolla humanamente el que solo quiere desarrollarse a sí mismo. ¡Qué vergüenza con la manipulación de lo que se está haciendo en estos y en muchos países! Índice de desarrollo humano. Yo me desarrollo, toque mi bíceps. Bien, por lo tanto, más aún, algo que ha dicho muy bien Felipe, que me ha gustado mucho, es que ha recordado aquella frase excelente de Viktor Frankl en el año 1946. Ustedes me perdonarán por sobrevivir. A mí me da vergüenza enseñar, porque si yo no hago vivir a los demás, yo no sobrevivo. Y me da vergüenza enseñar, me siento muerto. Cada vez que alguien se aburre conmigo, yo no soy sobreviviente. Pido perdón. Entonces, si no intento sanar, mi sanación solamente no se producirá, sino que lo único que generaré será estrés postraumático, al que tiene que embuchar todo lo que un imbécil como yo puede decirle. Entonces, si no hago eso, ustedes se creerán lo contrario, pero yo me considero todavía un niño de Hitler. Todos somos niños de Hitler, yo también. Hitler existe cuando desaparece el tú del horizonte nutritivo de los demás. Esa es la primera dimensión. La segunda es la de instruir. Miren, educar es sufrir. Como dice el libro del Eclesiastés, quien añade ciencia, añade también cansancio, dolor. Dolor. En hebreo es una palabra que se puede traducir por cansancio o por dolor. Añade también dolor. Entonces, educar en instruire, ir hacia adentro, eso quiere decir, significa que yo he debido cansarme hasta la demolición de mis huesos para poder enseñar algo. Yo tenía un profesor en Alemania donde hice el doctorado sobre Hegel, y ese profesor era discípulo directo de Husserl, era ni más ni menos que Roman Ingarden. Y 3 o 4 veces al año puso el siguiente cartelito en la puerta de entrada: el señor profesor no ha venido hoy porque no tiene las ideas claras. Claro que si eso hubiera sido en España, el profesor no hubiera tenido nunca las ideas claras, ¿no? Es decir, que nunca habría venido a clase. Miren, no tiene hoy las ideas claras el hombre que después de Husserl más fenomenología sabía. Y todo, cuando leíamos 5 minutos, gracias. Ese cartel, yo me ponía a temblar de emoción sagrada. ¿Cuántas veces hablamos
y no hacemos el esfuerzo de haber estudiado antes. Si un profesor no ha estudiado más de 100 veces, más de 100 horas, la hora que clase que ha dado, no la debería dar. Entonces, yo tengo la convicción triste y dolorosa de que los profesores, especialmente, a los profesores no nos gusta estudiar. Lo juro sobre una Biblia políglota. No nos gusta estudiar. ¿Por qué? Porque no lo hacemos. Esa es la prueba. No nos gusta. Claro que no nos gusta. No es fácil. Mientras estudias no te pagan dinero. Yo me puedo también permitir el lujo de estudiar porque soy funcionario público y tengo un buen sueldo en la Universidad Complutense. Bien. Buen sueldo, pocas horas de trabajo. Todo el mundo, todo el día y la noche para estudiar. Pero muchos otros, dada la injusticia social, no tienen tiempo para estudiar. Muchos profesores no pueden porque tienen que dar clase en 18 sitios. Y luego son mujeres y encima tienen la casa y los hombres no ayudan en la casa. Toda esta basura. Pero aquel que tenga tiempo, por favor que estudie. Miren, yo aproximadamente llevo 50 años estudiando full time. Si ustedes multiplican 365 días por 50 años a razón de 10 horas diarias, ¿qué es lo que estudio? A mí me salen 182.500 horas. Y soy, sin embargo, ein wirklicher Anfänger, un verdadero principiante. Y no es falsa modestia. Yo no sé lo que es la modestia. No, ni la inmodestia. A lo mejor sí la inmodestia. Yo no quiero ser modesto, yo quiero decir la verdad. Esa es la modestia. La modestia es una mujer hermosa que está consciente de su belleza y no la utiliza para instrumentalizar a los pobres gárrulos que de ella dependen. Por tanto, y les confieso una cosa, que no tengo ningún rubor. Mis clases son cuatrimestrales, no duran todo el año, 4 meses. Al primer mes de terminar, el primer mes, ya me da vergüenza seguir explicando, porque no sé más. Lo otro es bibliografía, repetición, alargar. Lo esencial, yo lo puedo contar en menos de un mes. Avergüéncense de no saber, carajo. Y finalmente, la tercera dimensión, porque como se ha dicho aquí muy bien, cuando hay límite de tiempo, el límite está en los detalles, ¿verdad? La tercera dimensión sería hemos dicho, nutrir, instruir, y tercera, autorizar, convertir en autor. ¿Cuánto me queda? 3. Esta etimología tenemos para 3 minutos ya. Vamos a ver. Fíjense qué bien viene profundizar en el vientre semántico de los términos, de los cuales salen serpentinas infinitas de colores. La palabra auctoritas, de donde viene autoridad, auctoritas, es la desembocadora de un río que da meandros, así, hacia así, ¿no? Cuando pasa por aquí se llama auxi, cuando nace por aquí se llama augeo. De augeo viene auge, elevación. Es autoridad aquella persona que te eleva, que te aupa, como dicen en España, no sé si aquí los niños pequeños. Es autoridad la que te da auge, la que te hace crecer. Es autoridad la que te ayuda, te auxilia. Si no ayudas a otro, ¿para qué vives? Y es autoridad la que te convierte en autor. ¿Y qué significa autor? Autor no es solo escribir libros, significa yo soy el que hizo esto, no le echen la culpa a otro. Reivindicar la autoría es reivindicar la responsabilidad. No huir, no mentir. Bien, pues todo eso y mucho más es el magisterio. Muchas gracias.